Bienvenidos a todos y a todas. Hoy nos encontramos en las oficinas de Porcinews, en este espacio maravilloso, y vamos a conversar y a hablar. Hoy estoy acompañada, o me atrevería a decir que escoltada, por dos compañeros veterinarios, pertenecen al equipo técnico de MSD Animal Health. Son dos súper referentes del sector, son archiconocidos a nivel nacional, a nivel internacional, y bueno, aquí los tengo. Buenos días. ¿Cómo Buenos estáis? días, Laura. María Buenos días, Marcos, Miquel. Muy bien. Miquel Culey, ¿cómo Laura, estás? muy bien. Buenos días. Gracias por dejarnos estar aquí en tu casa. Y hoy, pues, la verdad es que es un placer teneros aquí. Encantado. Os hemos juntado, nos hemos reunido para hablar de un tema del cual yo creo que no nos cansamos nunca de hablar. Hemos hablado muchísimas veces, es sobre la ileitis. Es aquello que está siempre presente pero nunca se acaba de marchar, ¿no? Hace muchísimos años ya que se habla de ella, ya hablaba de ella Pedro Rubio y hacemos mención porque se ha jubilado recientemente. Sí. Pero a mí me da la sensación que la ileitis no es la misma que estudiábamos en la facultad, que ha evolucionado su presentación. ¿Cómo ha sido? Explicarme un poco cómo ha sido esta evolución en los últimos años. Déjame empezar con una... Después tú atacas, Marcial. Déjame empezar aquí con una cosa, ¿no? Yo creo que aquí en España tenéis dos eslogans, igual, sí. Creo que uno es el enemigo invisible y otro es no mata pero roba o algo así. Sí, ¿vale? Yo creo que esto resume muy bien lo que es esta enfermedad. Fíjate que Clinton estaba en la campaña para ganar a George Bush. Entonces Clinton, uno de sus asesores, que se hizo famosa la frase, si vais a Google y todo esto lo encontraréis, que le dijeron porque ¿en qué nos centramos para ganar la campaña? Le dijeron a Clinton, el asesor le dijo, es la economía, estúpido, ¿no? Entonces yo creo que para hablar de ileitis tendríamos que ahora entender ileitis, para mí la tenemos que entender desde este punto de vista económico. No quiero decir que a la gente es la economía estúpidos, ¿no? Porque queda mal, pero sí que para mí es una enfermedad puramente económica en la cual va a tener un papel muy importante, porque ya no solo en sus presentaciones clínicas, ya lo hablaremos, ¿no? No solo en presentaciones clínicas, sino otras presentaciones que al final es dinero. Sí. Es dinero. Totalmente de acuerdo, porque yo creo que estamos acostumbrados a reconocer la ileitis como esa enfermedad que te causa bajas al final de cebo, en cerdas de reposición, con diarrea sanguinolenta, y a día de hoy ni muchísimo menos. O sea, es muy raro encontrar bajas directas por Lawsonia intracelularis. Si las tienes es que el problema es gravísimo, y lo que vemos es precisamente pues esa pérdida de crecimiento, los animales se desigualan, blandeos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es el enemigo invisible porque no es tan visible como lo era antes, ¿vale? y que no mata animales, pero sí que va robando poco a poco en cuanto a parámetros más productivos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos preocupamos? ¿No nos preocupamos? ¿Es importante? ¿No es importante? Claro, sí, no, importante lo es, porque fíjate, aparte de la presentación clínica, que es el matar, ¿no? No mata, pero a veces mata. Sí. Cuidado, o sea que a veces la vemos. O sea, es invisible, pero a veces es visible. Y cuando es visible, esto es directamente dinero por una mortalidad, dinero porque cuando un animal tiene una diarrea sabemos que esto no es normal y sabemos que este animal va a tener peores resultados. O sea, esto sería el efecto más directo, ¿no? Pero tiene un efecto indirecto, ¿verdad, Marcial? Claro, o sea, aparte de las pérdidas directas, que son las que, como bien dice Miquel, se ven, luego tenemos todo ese ristra de pérdidas indirectas que afectan todo el parámetro productivo, un porcentaje de saldos, animales que no llegan al peso adecuado de sacrificio, menos ganancia media diaria, incremento de índice de conversión, incremento en el consumo de antimicrobianos, que es una de las cosas que la gente cuando ha empezado a vacunar, a utilizar la vacunación como método de control, que luego hablaremos un poco más en profundidad, es lo primero que te dicen. Antes de que finalice el periodo de engorde, te dicen, he notado que esta vez he utilizado menos antimicrobianos para controlar, que otras veces era recurrente. Sabían que en un momento determinado tiene la enfermedad y que o medicaban o empezaban los problemas gordos. Entonces, aparte de esas pérdidas directas, yo creo que las pérdidas indirectas son quizá las más importantes a día de hoy. Y en MSD, que yo sé que hacéis muchísimos estudios, porque además hemos participado y hacéis muchos estudios de campo, ¿tenéis algún estudio acerca de la prevalencia? Sí, aquí se hizo un estudio justo antes del lanzamiento, un estudio de prevalencia a nivel europeo,
Lo que se hizo fue contar con los 6 países europeos con más producción. Creo que entre los 6 países estamos hablando de un 66% en aquel entonces de producción a nivel europeo, o sea que era bastante significativo. Sí. Y lo que se hizo fue tomar una serie de muestras durante un año, además hizo durante 12 meses para que no hubiera sesgo estacional. Se fueron cogiendo muestras de heces y muestras también de sangre, y los resultados al final arrojaban, la mayoría de los países teníamos casi el 100% de prevalencia, y era muy curioso porque países que hace ya mucho tiempo o más tiempo que nosotros que han retirado los antimicrobianos de las fases de crecimiento, como Dinamarca o como Reino Unido, Holanda, estos son los que peor prevalencia tenían. Estaban todos con el 100% por serología y por encima del 90% en PCR en heces. Y era curioso que nosotros en ese dibujo, en esa foto, salimos muy bien retratados, porque solo creo que somos de los mejores, como con un 80%, una cosa así. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué pasaría si repitiéramos hoy ese estudio? Pues probablemente estaríamos hasta arriba también, como lo estaban ya Dinamarca y Holanda en aquel entonces. Entonces, ahí yo creo que es importante el tema de la reducción de los antimicrobianos, pues ha ayudado a que la bacteria un poco se haya descontrolado. No, y fíjate que a nivel mundial, si tú intentas también saber cuál es estaríamos hablando de los mismos, unos valores muy parecidos, ¿no? Parecidos quiere decir altísimos, altísimos, que por encima del 80-90%. Es muy difícil que encuentres una empresa de genética que te diga que yo te voy a vender animales libres. ¿Vale? Entonces ahí tienes la respuesta, ¿no? Cuando tú tienes una enfermedad que es imposible o muy difícil erradicar o vender animales libres, ya te indica que su prevalencia puede ser muy alta, ¿no? Y en el caso de la ileitis así es. Tenemos otros datos que demuestran esto, ¿eh? O sea, podemos hablar si queréis más adelante, pero tenemos otros datos que demuestran esto. Habéis hablado de ese cierto descontrol de la bacteria, entonces la pregunta es lógica, es la siguiente, ¿no? ¿Cómo la controlamos? ¿Qué hacemos? Mira, a mí me gusta mucho decir una cosa, que el enfoque que me gusta a mí tener, o creo que tenemos que tener, cuando yo estoy delante de un problema en una granja, un brote, entonces lo que tengo que hacer es apagar el fuego. Entonces apagar el fuego, ¿qué supone? Es actuar rápido. Entonces no son las mismas las estrategias de apagar fuego que las estrategias que pueda tener en una patología que está de una manera subclínica y presente y tal, ¿no? Bueno, son estrategias diferentes. Apagar fuego, y ahí viene el problema con la Lawsonia, es que Lawsonia intracelularis, es que apagar fuego, la mayoría de antibióticos funcionan. Digo problema a la hora de ser consciente de que tenemos esta patología, ¿no? Porque hasta que, y esto lo veo mucho en otros países, ¿no? Pero en Europa el hecho de la retirada de antibióticos fue muy clara al ver después cómo surgían estos patógenos que los teníamos ahí escondidos, ¿no? Porque cualquier antibiótico, decía, a excepción de colistina, neomicina o pramicina, cualquier antibiótico funciona, incluso a dosis de promotor, ¿no? Para la Lawsonia. Entonces ahí está el problema, cuando tú retiras este antibiótico y ya no te sirve, ¿no? Pero apagar fuego, cualquier antibiótico te va a servir de una manera rápida. Tenemos otras estrategias, ¿no, Marcial? Probablemente que pueden ser más en la línea. Sí, como comentaba Miquel, yo creo que primero merece la pena destacar el porqué de este descontrol, ¿vale? Por supuesto, la cantidad de antimicrobianos, no solo de antibióticos, sino también de óxido de zinc, yo creo que está como top de las causas de ese descontrol de la infección, y adelantamiento, porque estamos viendo incluso procesos de ileitis en fases de lechonera de transición en torno a los 10, 12, 15 kilos, que eso no se había visto nunca. Pero también al final el bienestar animal ha traído muchas cosas, que es mucho bienestar animal, pero también ha modificado la epidemiología de las infecciones. Y yo creo que pues ese destete que antes era 21 días justos y ahora nos vamos a un mes que el lechón casi está con su madre, hace que al final haya más probabilidades de que la madre, si está excretando, se lo transmita al lechón. Entonces, por ahí también ese descontrol de la enfermedad. Y en cuanto a lo que decía Miquel, claro, el control, el apagar un fuego, tenemos que utilizar un antimicrobiano, no queda otra. Pero luego hay unas estrategias a medio o largo plazo que también funcionan muy bien para ileitis. Al final no deja de ser una bacteria, es controlable, no es erradicable, porque todos los intentos que ha habido de erradicar nunca se ha conseguido, porque es una bacteria al final que tiene otros hospedadores intermediarios como las ratas y los roedores. Las ratas y los roedores al final son capaces de infectarse, y no solo se infectan, sino que excretan la bacteria. Se habla de que puede haber excreciones de hasta 10 elevado a 10 bacterias en gramo de heces en ratones.
Sí que es verdad que los ratones eliminan poca cantidad de heces, pero yo cuando doy una vuelta por un cebadero y veo los típicos granitos negros entre los granos teniendo de en cuenta que la dosis infectiva es muy baja también del Ausonia, ¿no? Efectivamente, solo con 10 a la 4 bacterias el cerdo ya tiene una infección activa. Y hay estudios que dicen que independientemente de la dosis inicial, al final todos los cerdos acaban excretando, ¿vale? Con unos estudios de hace muchos años que se hicieron en Estados Unidos. Entonces eso por ahí. Luego aparte un cerdo que se infecta excreta de manera intermitente durante 12 semanas y te puedes ir a excreciones de 10 a la 8 bacterias por gramo de heces. Y ahora piensa los gramos de heces que suelta un cerdo al día. Entonces te imaginas la cantidad de presión de infección que hay en una granja, cuando además también está demostrado que la bacteria a 15 grados centígrados, entre 14 y 4 grados centígrados, es que te aguanta 2 semanas en condiciones de humedad y falta de luz solar. Entonces entras en un cebadero recién limpio y dices, esto es ideal para el mantenimiento. Es como el parque de atracciones de la Ausonia intracelulares, es un cebadero que se acaba de vaciar y normalmente la producción es como es y no creo que haya cebaderos que estén vacíos más de 2 o 3 días, sino un día. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del manejo para controlar? Pues podemos aumentar vacíos sanitarios, mejorar limpieza, desinfección, todo dentro, todo fuera. Todos esos sistemas que todos conocemos de manejo que funcionan para otras enfermedades también funcionan para ileitis. ¿Vale? Y luego ya como último punto pues tenemos vacuna, ¿no? Vacuna. O sea que, yo lo estaba esperando, digo, no, sí, ¿pero vacunamos o no vacunamos? Bueno, hablábamos de... Y yo creo que igual la lógica tendría que haber sido primero, intentemos a nivel de manejo controlar, conociendo la epidemiología, gracias Marcial por la clase que nos has dado, fenomenal, intentemos conocer esto, porque esto nos ayuda mucho a ver cómo se mueve esta infección. Intentemos apagar el fuego cuando ocurre, pero después intentemos no tener fuego o intentemos mantener el bosque limpio, ¿no? O sea, mantener el bosque limpio sin maleza, esto es la vacuna. La vacuna es esto. Y yo creo que la vacuna ha aportado esta luz. Ya no solo no ver la clínica, sino también poder controlar esta subclínica, que para mí es la que es más preocupante, ¿no? Esta que a veces no se ve, ¿eh? Este agente que nos robaba, ¿no? Al final este robo, esto supone dinero y esto tiene un impacto. Entonces la vacuna de por sí es la herramienta clave. Creo que cabe destacar también el gran volumen de trabajos científicos que se han publicado en los últimos años en los congresos europeos. Lo que hemos hecho es, todos estos trabajos que han sido publicados, hemos hecho una especie de meta-análisis y hemos obtenido unos datos medios, ¿vale? Y con esos datos medios es donde se ve de verdad el retorno de inversión de la vacunación, porque al final lo que hablábamos antes, somos veterinarios de producción, tenemos que ir a mejorar la producción y eso al final son números. Y lo que tenemos que buscar es que si tú haces una inversión X en una vacuna, tengas un retorno de inversión lo más alto posible, ¿vale? Incluyendo, por supuesto, el coste de vacunación. Vale, entonces a mí me gusta hablar a veces que hablamos de un retorno de inversión del 2 y para mí se queda un poco como cojo, porque al final un retorno de inversión de un 2 es un 200%, ¿vale? Que yo lo entiendo mejor en porcentajes. Un retorno de inversión de 1,5 no es que consigues 1,5 el precio de la vacuna, sino que es el 150% de retorno de inversión. Entonces yo creo que aquí es importante valorar de verdad los datos de la granja y es que hay muchísimos datos científicos que avalan que hay un retorno de inversión muy bueno. Pongámonos que vamos a vacunar. ¿Cómo vacunamos? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál sería un protocolo adecuado? No os peleéis, uno de los dos. No, si es que cualquiera de los dos podemos aplicarlo perfectamente. A ver, yo creo que lo primero hay que hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Un buen diagnóstico es el diagnóstico clínico, como bien dice Miquel. Es muy extraño que tú vayas a una granja y el granjero no sepa que allí ha tenido ileitis en alguna fase de la historia de la granja, del histórico de la granja. Entonces, el diagnóstico, cuando tú ya vas con esa sospecha, ya tienes que ir un poco dirigido a hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Y un buen diagnóstico implica que detectes el problema, que lo puedas también medir, pero también que hagas un diagnóstico laboratorial. Para el diagnóstico laboratorial, a mí siempre me gusta, hay yo básicamente dos, diagnóstico en heces y diagnóstico en sangre. Donde solemos ir a las heces porque es lo que se ve, es el blandeo, lo que decía Miquel, el ojo clínico, y bueno, pues simplemente yo con tener un PCR positivo en una muestra de heces ya tengo claro que tengo el problema. Se pueden hacer PCR perfiles de heces, que eso es también para ver en qué momento se está moviendo, porque eso nos va a permitir encajar la inmunoprofilaxis. Claro, entonces, si tengo una infección con 8 semanas de vida, tengo que vacunar muy temprano, ¿vale? Todo lo temprano que pueda.
pero si tengo una infección de final de cebo puedo hacer otras estrategias para vacunar más tarde, si me interesa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? La gente, y uno de los problemas más grandes que tenemos en el sector a nivel mundial, diría yo, es la mano de obra. Entonces tenemos que intentar hacer las cosas fáciles para el granjero y para la gente que trabaja en la granja. Porque a mí también me gusta mucho decir que los veterinarios de porcino pensamos que trabajamos con cerdo y es mentira. Trabajamos con personas que cuidan a los cerdos. Entonces hay que pensar en las personas que cuidan a los cerdos. Y para ello es muy importante el manejo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vacunamos de ileitis? Pues de la forma más fácil que el manejo de la granja no se vea afectado, ¿vale? Entonces eso suele ser en torno al destete, que ya se hacen manejos encaminados a vacunaciones de otros antígenos. Has hablado del diagnóstico, me gusta, y quiero ahondar un poco ahí, porque quiero complementar lo que has dicho en cierta manera, ¿no? No pretendo machacarte ni nada, por el estilo, ¿no? A ti te lo perdonaría, no pasa nada. No, porque, a ver, para mí, insisto, de estas cosas que me gustaba comentar en la facultad y que... me acuerdo que lo comenté en la última charla que tú estabas en Perú, ¿verdad? Hablaba de los 5 elementos, ¿te acuerdas? Y creo que ahora aquí me va ni que pintado, ¿no? Porque les decía, señores, ustedes no pretendan hacer un diagnóstico desde una silla, sentados, porque se van a equivocar. Entonces, ustedes, para saber qué está pasando en una granja, tienen que tener en cuenta 5 puntos, les decía, ¿no? El primero, datos. Y cuando hablo datos, miren conversión, miren crecimiento, miren mortalidad. Entonces, este ya es un dato que, en el caso de una ileitis, yo veré que tengo algún problema en crecimientos. En un caso clínico veré mortalidad y tal. Vale. Segundo, ojo clínico, vayan por la granja, miren estos blandeos, miren qué está pasando, ¿eh? Hagan alguna necropsia, no van a perder nada, ¿vale? Vayan al matadero, ¿eh? Yo sé que hay alguna polémica respecto a ver hasta qué punto el grado de lesión que puedo encontrar en matadero puede ser muy correlacionado con la patología o no, pero te puede indicar mucha cosa, ¿no? Y finalmente, hagan lo que has dicho, vayan al laboratorio y todo esto. Pero no pretenda con solo uno de estos puntos hacer un diagnóstico y planear usted lo que va a hacer, ¿no? Solo para complementar, que creo que es una de las cosas que ayuda mucho a la hora de hacer, ya no para ileitis, para mí todo. Sirve para absolutamente todo. O sea, la regla de los 5, yo lo llamo, ¿eh? Sí, porque incluso para ileitis no lo he comentado, pero hay un kit de ELISA que funciona muy bien y que en caso de dudas, muestras de sangre antes del problema, muestras de sangre después del problema y se ven unas seroconversiones brutales. O sea que eso también funciona muy bien por complementar. Y una cosa que decía Miquel, diagnóstico con datos. Nosotros hace tiempo, cuando saltó la pandemia, hicimos lo llamábamos los jueves de diagnóstico, y era durante 5 jueves seguidos hicimos con expertos, contábamos con expertos, y uno de los módulos era diagnóstico reproductivo, diagnóstico de enfermedades sistémicas, diagnóstico de enfermedades digestivas, y uno de ellos fue diagnóstico con datos, ¿vale? Que contamos con Carlos Piñeiro. Y es que al final tienes que sentarte, un veterinario de producción, que somos veterinarios de producción la mayoría de los que estamos en el sector porcino, te tienes que sentar por las tardes a ver los datos de la granja. Es que si no es imposible ser un buen veterinario de producción, que es lo que somos. Entonces, respecto a los datos, tenemos cálculos que al final un empeoramiento de 50 gramos en el índice de conversión es 1,5 euros por cerdo. Entonces, una granja de 1000 cerdos, imagínate, con 30.000 cerdos al año que produces, multiplica por 1,5, es muchísimo dinero, que es para lo que estamos aquí, para producir proteína de origen animal de calidad y lo más barata posible para que sea accesible para todo el mundo. Fíjate, datos de alguna empresa de Latinoamérica, 8 kilos. 8 kilos. Dirás, ¿8 kilos de qué, no? 8 kilos menos de pienso, para llegar al mismo peso. Ahí está todo dicho, ¿eh? Sí, además, mira, me alegro que me saques el tema del pienso porque ¿Por qué? Vengo preparado. Vengo muy preparado porque ¿Nos has traído desayuno? No os he traído el desayuno, esto no son cereales, no son bolsitas de cosas raras, esto es pienso, ¿vale? Esto. Y simplemente que sepáis que estos son 27 gramos de pienso, ¿vale? Mira, quiero probar una cosa. Mira, es un puñadito de pienso. ¿Un puñadito? Sí. Esto es el coste de la vacunación. ¿Sabes por qué he estado probando esto, Marcial? Fíjate. Es un puñadito, ¿eh? Porque yo he visto a veces en granja hacer esto. Sí. Sí, para levantar a los cerdos. Sí. ¿No? Ahora iba a hacerlo aquí, pero no quería dejarte el solo pringado, ¿no? Pero para levantar a los cerdos, y digo,
A ver, estás tirando dinero al suelo, ¿no? Entonces, tirando una vacuna. Es la economía, ¿no? Estás tirando una vacuna. tirando Ahora una podrás vacuna. decir, me estás tirando una vacuna. Esto es curioso porque con los datos a día de hoy de SIP Consultors, que es un poco la referencia a nivel nacional, el coste del pienso, lo que están pagando los mataderos por el kilo de carne, etcétera, haciendo la cuenta, que la he hecho además, la he reseteado porque la tenía echada desde hace tiempo, pero la he recalculado esta semana, simplemente en cerdo blanco, produciendo a 119 kilos a matadero, eso es la cantidad de pienso al día, que es, digamos, la inversión en vacunación. Entonces, es que me parece absurdo, porque es que luego eché el cálculo para el ibérico, y en ibérico son 19 gramos, que es como un 50% menos que esto. Claro. O sea, que es una cosa, el comentario de Miquel de antes de es la economía idiota, pues es que es la economía. Esto, si te piensas, es que es la economía y es un puñadito que cabe en la palma de una mano. O sea que... Aparte de este beneficio, yo creo que además muy visual Tangible. y tangible, ¿algún otro beneficio que pueda aportar la vacunación? A ver, muchos. Igual te puedo contar algunos que pueden ser más anecdóticos. No, probablemente no anecdóticos, ¿no? Fíjate, en una empresa y creo que se ha publicado recientemente en el ESPHM, una empresa de Argentina, me acuerdo que los estaba visitando, una de las cosas que me comentaban decían, ¿sabes por qué nos ha ido muy bien? No, ¿por qué? Para conseguir más energía. Y digo, ¿y eso? Dice, pues fíjate, teníamos muchos problemas con los biodigestores y teníamos que añadir a nuestros biodigestores mucha cantidad de materia orgánica para conseguir que trabajaran al tope de su producción, ¿no? Y desde que empezamos a usar la vacuna, con que reducimos el uso de antibiótico, pues nos está rindiendo más los biodigestores, ¿no? O sea, fíjate. Reducción de uso de antibióticos. Y también recientemente nuestro compañero Rubén del Pozo, que el ahora artículo está en que acaba China, de sacar, ¿no? Acaba de publicar un artículo sobre la reducción de las mordeduras de colas. Las mordeduras de colas. No, está muy bien este artículo. Se ve claramente que es un tema que podrías decir hasta dónde, ¿no? O sea, de hecho, la primera que empezó a decir algo de esto fue una compañera alemana en un IPVS, en la cual pues ella hizo la observación, pero era la observación hecha sin ningún estudio hecho detrás, ni mirando otros temas de comportamiento, ¿no? Además, este trabajo de Rubén es para mí súper completo, en el cual se ve claramente cómo hay una reducción de lo que es la incidencia en mordeduras de colas y de orejas. Fíjate que una de las lesiones que se produce cuando tienes esto es, y esto patológicamente se ve una hiperkeratosis, ¿no? Entonces, una hiperkeratosis a nivel de intestino tiene que ser dolorosa, además. Tiene que ser dolorosa. Entonces, mejorando esta salud intestinal, lo que puede es mejorar el comportamiento del animal, ¿no? Una anécdota, en un matadero de no sé si es Finlandia, me puedo equivocar, no sé si es Finlandia, es Noruega o norte de Europa, ¿vale? Lo dejamos así. O sea, es el propio matadero que paga la vacuna a los ganaderos. ¿Y sabes por qué? Porque es un matadero que tienen su propia fábrica de embutidos y tal, por la calidad del intestino que tienen a la hora de hacer el embutido. Entonces les compensa pagar la vacuna a los ganaderos. Porque utiliza el intestino como... Entendido. Sí. O sea, que son beneficios que podrías decir así son... Sí, aparte, o sea, estamos hablando de beneficios directos por disminución de las bajas, de beneficios indirectos por mejorar los parámetros productivos, disminución de mordedura de colas, disminución del consumo de antimicrobianos. Yo creo que pasamos a las S, que son salud intestinal y sostenibilidad. Salud intestinal está totalmente ya demostrado por varios estudios que el vacunar frente a la leucemia intercelular mejora la salud intestinal, incluso modifica microbioma. Y luego el tema de la sostenibilidad. Miquel, yo creo que ahí tú tienes muchos datos porque los compañeros de Alemania han hecho muchísimo. Sí, hemos trabajado mucho en este aspecto, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya te comentaba la anécdota, que para mí no es anécdota, ¿no? Del hecho de con que tú estás usando menos antibiótico, pues el bioreactor en este caso necesita o les puede sacar más rentabilidad, ¿no? Con disminución de huella de carbono. Huella de carbono. Digamos que el cerdo al transformar, al final los cerdos
se dedican a transformar pienso en carne y es, permitirme el símil, es una máquina haciendo eso. Y en ese proceso al final deja unos residuos, en CO2, amoníaco, fósforo, nitrógeno, etc. Entonces al final, si tú consigues que una granja disminuya el índice de conversión en 50 gramos, en 100 gramos, en lo que sea, esa huella de carbono se ve, digamos, disminuida, porque una granja muy grande, ya solo con menor número de camiones que tienen que ir a descargar pienso, porque si has criado los mismos cerdos con 2 camiones menos de pienso, te has dejado de gastar ese combustible que el camión ha consumido hasta allí, de fabricar ese pienso. Y luego, aparte de la transformación directa, si ha sido mejor, el crecimiento ha sido más rápido, la huella de carbono también disminuye. Excreción de nitrógeno, excreción de fósforo, que son trabajos que han publicado los compañeros alemanes de distinciones muy importantes en ambos, que yo creo que el nitrógeno habla... Higuera, de Amprovapor, habla de que el próximo limitante que vamos a tener en la producción porcina es el nitrógeno. Ya no es el censo, ya no es lo que sea, ya es que vamos a poder producir hasta aquí porque no podemos producir ni un gramo más de nitrógeno. Entonces yo creo que es una estrategia que, dentro de las mejores técnicas disponibles, incluso está contemplado que ciertas vacunaciones pueden mejorar esto. O sea que creo que es un punto también interesante. Chicos, para cerrar así un poquito el círculo, así como antes Miquel nos decía las 5 cosas a tener en cuenta, ¿no?, a la hora de hacer un diagnóstico, si me tuvierais que decir 5 o 6, me da igual, aquellos los puntos claves de la ileitis, modo un poco de conclusión. No sabría por dónde empezar. Marcial, ayúdame. Yo, que soy un poco más ordenado que Miquel, igual puedo arrancar y seguro que él completa. A ver, yo creo que lo primero es conocer, o sea, conocer lo que es la enfermedad, cómo se puede presentar y cómo podemos diagnosticarla con los 5 puntos que nos dijo Miquel. Pero eso sirve para todas las enfermedades, ¿vale? Una vez que la tenemos que centrarnos en el control, que sería el punto número 2. Hay distintas formas de control. Control agudo cuando tienes un brote, antimicrobianos, pero luego ya tenemos que mirar el medio y largo plazo. El medio plazo, quizá las medidas de manejo, bioseguridad interna, etcétera, tienen que funcionar bien, lo sabemos que funcionan bien, está demostrado, y luego ya a largo plazo estamos hablando de programas vacunales, ¿vale? Una vez que tenemos eso, tenemos que plantearnos el punto número 3, diría yo, qué beneficios vamos a obtener de la vacunación. De beneficios directos, que hemos hablado, pero también beneficios indirectos, ¿vale? ¿Qué beneficios indirectos podemos tener? Más allá de los directos productivos, pues lo que hablamos de la mordedura de colas, de eficiencia energética, eficacia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el punto número 4 se lo dejo a Miquel. No sé cuál es. No, yo tampoco, por eso. No, a ver, no, yo aquí sí, tampoco me sirve de mucho la excusa de decir si todos lo hacen yo tengo que hacerlo, ¿no? Pero fíjate que si tú ves lo que ha sido la tendencia del uso de vacunas de ileitis a nivel mundial, ¿no? O sea, ves una clara... Vamos a decir así, que empieza siendo como un poco plano, hasta un cierto momento que empiezan a aumentar las vacunaciones, ¿no? No quiero ahí meterme ahora en de por qué de una cosa o de la otra, pero sí que es claro que llega un momento en el que la vacuna empieza a aumentar de una manera muy clara, ¿no? Con 2 estrategias, una inyectable y la otra oral, ¿no? Las 2 son útiles, las 2 valen, y esto te demuestra que está aquí en el mercado. Si tú te fijas lo que es, y aquí puedo hablar por nosotros, ¿no?, lo que es el uso de las vacunas, por decirlo así, a nivel mundial, te das cuenta que a nivel mundial tendríamos que hablar de un 30% más o menos, ¿no? Pero ya sabes que los porcentajes siempre son muy... O sea, yo puedo estar bien y tengo la cabeza en el congelador y el culo en el fuego, ¿no? Entonces yo estoy bien, pero me estoy quemando y me estoy helando. Entonces, los porcentajes ahí estarían un poco de... Europa estaría en un punto más medio, estaría probablemente en este 30%, pero después tendríamos Asia, que estaría bastante por debajo, y esto te ayuda un poco a ver cómo anda el mundo, es curioso. O sea, el mundo anda de tal manera que en Asia se usa indiscriminadamente antibiótico, o sea que ahí por el momento la están controlando como nosotros la controlábamos hace unos años, ¿vale? Pero después te vas a Latinoamérica y el uso, aunque se use antibiótico, y aquí te voy a hacer la siguiente reflexión, el uso es bastante alto, 50-60%, ¿no? Y ahí se han dado cuenta del tema de la economía. Fíjate que en Latinoamérica una de las cosas que pasa es, se sigue usando antibiótico, pero usan antibiótico y vacuna, las 2 cosas a la vez.
y incluso usando antibiótico y vacuna, están mirando esto, que su rendimiento es mucho mejor, ¿no? Y ya quiero finalizar este repaso a nivel mundial en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos probablemente está ya en un 60, estaría en un 60 hará cosa de un año así. Me atrevería a decir que ahora podría estar rozando el 80%, 80-90%, ¿eh? O sea, ha habido una explosión en el uso de la vacuna de ileitis, en Estados Unidos, por muchas razones, pero la económica está entre ellas, pero ha habido una explosión clarísima. ¿Podrían tener las coinfecciones algo que ver? Sí, claro que tienen algo que ver, porque fíjate que, a ver, vuelvo a la facultad, y tu tema favorito, las diarreas, diarreas neonatales. Digo, tu tema favorito porque tu tesis doctoral está en esta línea, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, uno está muy focalizado y pensando, pues encontraré un rota, ¿no? Encontraré un coli, encontraré un... Es muy fácil que si te encuentres un rota esté un coli, o al revés, o que estén los dos, o que... Entonces, con ileitis pasará lo mismo. O sea, lo vas a encontrar con braquispira o lo vas a encontrar con salmonela, ¿no? O sea, facilita también el crecimiento, ¿no? Y hace que a veces, el problema es que cuando tienes las dos, a veces piensas que 1 más 1 son 2, pero en estos casos 1 más 1 es 3. Cuando tienes ileitis de fondo, por el tipo de lesión que te está produciendo a nivel de mucosa intestinal, pues es un campo más que abonado para que crezcan otras patologías. Sí, las confecciones juegan un papel importante. Así que podríamos decir que a lo mejor ganamos salud y eficiencia por un puñado de pienso. Sí, yo creo que sí. Es una buena frase para terminar. Por un puñado de dólares. Por un puñado. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias a ti y a vosotros por invitarnos en esta casa. Ha sido un placer, de verdad. A vosotros por traer ciencia, que siempre es un placer. Gracias a los dos. Gracias. Y hasta la próxima. Adiós.